Muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a exponer nuestra línea del tiempo que tiene como título La inclusión a través del tiempo. Los integrantes de esta línea del tiempo son Nicole Suárez, Manuel Cárdenas, Marcela Chávez y Gina Hernández. Le damos paso a nuestra compañera Rosa Marcela Chávez. En la década de 1960 hubo un impulso del sistema educativo, en el cual se nacionaliza el gasto educativo a través de la Ley 111 de 1960. También se formó el decreto 1710 de 1963, en el cual habla sobre los objetivos de la educación primaria. Surge también el Congreso de Pedagogía organizado por el Ministerio de Educación Nacional en 1960. Además del convenio bilateral de la Misión Pedagógica Alemana, la cual impulsa la reforma de la enseñanza en Colombia. Pasando el año 1965, se puede decir que las Naciones Unidas realizan la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Seguido del año 1968, la UNESCO define el dominio de la educación especial y se hace un llamado a los gobiernos sobre la igualdad de oportunidades a la educación y la integración de todos los ciudadanos en la vida económica y social. Ya para la década de 1970 hubo la incorporación de la planificación y de los nuevos modelos curriculares, la concepción de la educación como articulación para el desarrollo, la creación de los INEM, de los ITAS y de los CDR. El decreto de 88 de 1976, en el cual hubo una renovación curricular en el estatuto docente del decreto 2277. En el año de 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas hace la Declaración Universal de los Derechos del Deficiente Mental. Ya para el año 1975, la Declaración de Salamanca y el marco de la acción para las necesidades educativas especiales, donde se reconoce el derecho, la necesidad y la urgencia de todas las personas con necesidades educativas especiales de recibir una enseñanza de calidad. Seguimos con nuestra compañera Gina, que va a seguir exponiendo nuestra línea del tiempo. En 1980 se inicia hablando de integración educativa. Lo que se propone para esta fecha es que a las aulas regulares pudieran entrar los estudiantes con discapacidad. Vemos para esta fecha que la política y legislación nacional vigente era el decreto 088 de 1976, el cual estuvo sustentado en la ley 28 de 1974 y la ley 43 de 1975, hasta que llegó la nueva promulgación de la ley 115. En 1981, el Año Internacional de las Personas con Discapacidad fue propuesto por la ONU. Lo que buscaba era la igualdad de derechos y que la integración fuera un principio de convergencia social, donde todos pudieran tener las mismas oportunidades. Para 1982 se da el movimiento pedagógico colombiano. Lo que proponía era la educación centrada en la diversidad, que pudieran ofrecerse oportunidades para todos dependiendo de sus capacidades y posibilidades. La política y legislación internacional para esta fecha fue el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. En 1990 se da el reconocimiento legal del derecho a la educación y se empieza a procurar el acceso para todos, colocando la vista y dando el interés a los grupos étnicos, a las víctimas del conflicto, a las personas desplazadas, que eran los grupos vulnerables de esta fecha. Se propone entonces que la educación inclusiva sea un derecho fundamental. En 1991 se da la promulgación de la Constitución Política de Colombia. Los artículos 13, 44, 67 y 68 proponen que todos somos iguales ante la ley, que los niños tienen derechos fundamentales, entre ellos la educación, y coloca esta como responsabilidad del Estado, de la familia y de la sociedad. En 1994 se da la expedición de la Ley General 115, Ley General de Educación.
y lo que propone es que toda la población pueda ser integrada al servicio educativo. Y desde el apoyo y el fomento del Estado, lo que buscaba con esto era que la atención educativa fuera al 100% para la población y además que se capacitara al personal docente para ofrecer una educación oportuna. La política y legislación internacional que vemos en esta fecha es la Declaración de Salamanca, que propone que la educación inclusiva, con la transformación de políticas educativas, dé como origen la educación para todos. Siguiendo a esto, tenemos los años 2000 y 2010. En el año 2010, durante el Foro Mundial de Educación en Dakar, se reafirmó el compromiso de lograr educación para todos. En Colombia, aunque existían leyes sobre discapacidad, la inclusión aún se veía como una cuestión de acceso físico a las aulas, no como una transformación de los modelos educativos. En el año 2002, el Plan Nacional de Educación en Colombia dio un paso importante, reconoció que la diversidad no era una excepción, sino parte natural de la población escolar. La inclusión comenzó a pensarse más allá de la discapacidad, incluyendo poblaciones étnicas desplazadas y vulnerables. En el año 2014, los informes de la UNESCO insistieron en que no bastaba con garantizar el acceso, era necesario eliminar las barreras dentro del sistema educativo. Colombia empezó a mirar la inclusión como un cambio estructural en la escuela para que respondiera mejor a las necesidades de todos los estudiantes. En el año 2016 fue un punto de inflexión mundial con la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En respuesta, Colombia se comprometió a revisar sus políticas reconociendo la inclusión no como un favor, sino como un derecho humano exigente. Para el año 2010, el enfoque global y nacional sobre la inclusión era mucho más maduro. La inclusión ya no era un solo tema de discapacidad, sino de equidad, diversidad cultural y sostenibilidad social, como un reflejo del Plan Sectorial de Educación en Colombia. Entre estos años pasamos de una inclusión limitada a una visión amplia y transformadora, donde educar en diversidad se entiende como educar para la equidad. Seguimos con nuestro compañero Manuel Cárdenas, que nos va a explicar los años 2020. 2020, respuesta a la pandemia en educación inclusiva. En el 2020, la pandemia del COVID-19 obligó el cierre de colegios públicos y privados, y con ello aparece la ley implementación del decreto 1421, la que debe garantizar la accesibilidad a todos los estudiantes, tanto en lo rural y lo urbano. Autores claves: la ministra María Victoria Angulo y la Corte Constitucional. Desafíos: brindar acceso y herramientas tecnológicas adecuadas para todos los estudiantes. 2021, fortalecimiento legal de la educación inclusiva. En Colombia, en 2021, avanzó el marco jurídico de la educación inclusiva con la ratificación de compromisos internacionales. La ley que lo acobijó fue la Ley 2065 de 2021, con un objetivo de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Allí tuvo autores claves en el Congreso y organizaciones sociales. En el 2022, Colombia avanzó en la consolidación de políticas educativas inclusivas, centrándose en la formación docente y la accesibilidad física. Para ello hubo dos leyes, entre ellos la Resolución 21856, la que implementó el diseño universal para el aprendizaje como estrategia pedagógica, y el decreto 690 del año 2022, la cual intentaba garantizar la infraestructura educativa accesible para personas con discapacidad. Allí ingresaban educaciones físicas, espacios inclusivos. En el 2023, la educación inclusiva en Colombia enfrentó una crisis por recortes presupuestales, lo que generó movilizaciones sociales. Sin embargo, también hubo avances normativos para proteger los derechos. Entre ellos encontramos la Circular 020 de 2023,
la que buscaba garantizar que los estudiantes con discapacidad tuvieran ajustes razonables durante las pruebas saber. ¿Qué autores claves en este tiempo? El Gobierno Nacional con la Circular 020 y Organizaciones Sociales, Defensoría del Pueblo y Colectivo de Incluyentes. ¿Qué desafíos hubo? La desigualdad en la aplicación y falta de recursos. El 2024 marcó un año de avances innovadores y evaluación crítica de las políticas de educación inclusiva en Colombia. Tenemos la Ley 2234, la que nos dio el reconocimiento de la neurodiversidad. Allí lo que se garantizaba era el derecho a la educación de estudiantes neurodivergentes, con autismo, TDAH, dislexia, entre otros. Se garantizaba adecuaciones curriculares, capacitaciones de docentes y enfoques intersectoriales. Con esto hemos culminado nuestra presentación de la línea del tiempo. Muchas gracias.